El instituto ha convocado esta mesa redonda que le hemos denominado Flujos y Gestión de Información en Situación de Desastre. Nos están acompañando distinguidos especialistas de diferentes áreas. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Adolfo Piña García, que proviene de la Universidad Veracruzana, especialista en temas como redes sociales, en Internet. El doctor Miguel Ángel Rendón Rojas, que es especialista en bibliotecología, en la parte de la ética, filosofía y las disciplinas que los afines. Y el doctor Jonathan Hernández Pérez, que es especialista en todo lo que es gobernanza, gobierno abierto, redes sociales, fake news, etc. Entonces tenemos una mesa muy nutrida y también en la sala tenemos colegas que también son especialistas en varias temáticas que nos van a aportar, yo creo que mucho, en esta mesa redonda. Voy a permitir leer el currículum, primeramente el currículum de nuestros panelistas, y me permito leer el currículum del doctor Carlos Adolfo Piña García, que es investigador de tiempo completo del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, coordinador del Laboratorio para el Análisis de Información Generada a través de redes sociales en Internet. Tiene un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas de esta casa de estudio, un doctorado en Ciencia de la Computación por la Universidad de Essex, Reino Unido, una maestría en Inteligencia Artificial por la Universidad Veracruzana y es licenciado, por último, en Sistemas Computacionales Administrativos por la Universidad Veracruzana. El doctor Miguel Ángel Rendón Rojas es doctor en filosofía con especialidad en lógica por la Universidad Estatal de Moscú, Lomonosov. Maestría en licenciatura en filosofía por la misma universidad. Actualmente es investigador titular de este instituto, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro regular de la Academia de Ciencias Mexicana, autor de varios trabajos sobre lógica y epistemología de la bibliotecología, hermenéutica, filosofía política, ética, estética, tutor del programa de posgrado en bibliotecología y estudios de la información de esta universidad, ponentes en diferentes eventos académicos nacionales e internacionales y miembros de comité editoriales de algunas revistas especializadas nacionales y extranjeras. Tenemos el doctor Jonathan Hernández Pérez, que es doctor en bibliotecología y estudios de la información por esta universidad, es investigador asociado titular C, es profesor y tutor del posgrado tanto del colegio de bibliotecología de esta universidad como del posgrado, y actualmente funge como presidente del Colegio Nacional de Bibliotecarios AC. Bueno, a partir de esto he preparado un documento, no es muy largo, para dar pie a algunas preguntas que ya lo he circulado a nuestros ponentes. Me permito leer. Los flujos de información pueden ser unidireccional, bidireccional o multidireccional. Desde un principio, MADEC pone sobre la mesa de discusión el debate sobre el principio de libre circulación de la información, centrándose en la libertad de expresión que son garantizados por declaraciones y tratados internacionales ya conocidos por la mayoría de los aquí presentes. Este debate no es un obsoleto, sigue vigente.
Los nuevos dispositivos móviles y la gran variedad de plataformas, llámense redes sociales, que promueven el intercambio de contenidos semánticos de toda índole, ha vuelto algo esencial. Las situaciones de desastres naturales vividos los últimos meses han dado fe de la inmediatez de los flujos de información a través de los dispositivos móviles en formatos de texto, video y fotografía. Las situaciones de desastres naturales vividos fueron de tipo hidrológicos en forma de inundaciones por varias zonas de la Ciudad de México. Muy notable eran las zonas de Xochimilco y Tlalpan, el desbordamiento del río San Buenaventura por la glorieta de Vaqueritos. Los meteorológicos causados por variaciones en el clima que con la aplicación de modernas tecnologías se pueden predecir en cierta exactitud el comportamiento del clima, como los frentes fríos, las tormentas tropicales, huracanes, nevadas, granizadas y otros. Los eventos geofísicos, como los derrumbes, terremotos, erupciones volcánicas, incendios, hundimiento de tierra, entre otros. En este tenor, la tecnología día con día obtiene avances impresionantes y desarrolladores informáticos diseñan plataformas que sirven como producto para brindar servicio, para comunicar conocimientos, intercambiar datos, información sobre hechos y acontecimientos entre los usuarios, brindar una infraestructura como canal de comunicación de contenidos semánticos. Otros aspectos a considerar sobre la transmisión y hacer viral de los contenidos semánticos es la ética en la divulgación y la distribución de los hechos, acontecimientos y convertirlos en información. La gestión de los flujos de información pudiera intervenir en los flujos de los productos de información acabado y afecta la veracidad de la información, del conocimiento y de los mensajes. Esto debido que en situaciones de desastre, en muchas ocasiones prevalece la emoción sobre la razón. Los múltiples sentimientos encontrados, el asombro de la fuerza de la naturaleza y la fuerza moral de ayudar. La razón nos lleva a enfocarnos en los flujos de información, en los hechos, en los contenidos semánticos y en los mensajes, su veracidad o si son fake news. Las tecnologías de información y comunicación en la alta tecnología de los móviles, la gestión de los flujos de información, el uso de la ética en la transmisión de los mensajes, los fake news y promoviendo lo viral. Me atrevo a realizar las siguientes preguntas. ¿Cuáles han sido los beneficios en contar con instrumentos y tecnologías de información y comunicación para la ubicación de puntos geográficos, indicadores climatológicos y condiciones atmosféricas? ¿Cuál es la naturaleza de los contenidos informacionales que fueron transmitidos durante el sismo conocido como el S-19? ¿Cuáles son las implicaciones que la inmediatez y la emotividad se impusieron como valor de la información que circula en las redes sociales? ¿Cómo se puede preservar los valores éticos de la sociedad durante una contingencia del tipo S-19 y S-7? A estas preguntas deseo que nuestros panelistas profundicen. Cedo la palabra al doctor Carlos Adolfo Piña García. Muchas gracias. A ver. Bueno, antes que nada, un agradecimiento por la invitación. Estoy sorprendido de la gente tan capacitada que está aquí y el grupo interdisciplinario con el que se cuenta en este lugar. Voy a hablar desde mi punto de vista, que es un poco ciencias de la computación. Vamos a ver si podemos construir algo y después entre todos vamos a llegar a una conclusión. Vamos a comenzar que ahora el ser humano, con el hecho de utilizar estas cosas, nos hemos convertido en sensores sociales
Nosotros ya somos sensores de las plataformas como Twitter, como Facebook, por mencionar las dos más grandes o los dos monstruos en redes sociales. Nosotros alimentamos esos monstruos con todos los días con lo que escribimos en Twitter, con lo que compartimos en Facebook, con las imágenes que subimos en Instagram. Entonces ya somos los sensores sociales. Se acabó el hecho de depender de las cámaras del gobierno, por ejemplo, en Reino Unido el CCTV, en Nueva York las cámaras de vigilancia. Ahora nosotros nos estamos sumando a ese monstruo o a lo que nosotros conocemos como el Big Brother. Ya somos parte del Big Brother. Ya tenemos una cámara, tenemos un micrófono, tenemos una plataforma donde compartimos información. Entonces, partiendo de ese punto que ahora nosotros somos sensores sociales y hay un río de información que fluye diariamente, y por decir un ejemplo, en este momento, cada milisegundo se están generando nada más y nada menos 100,000 tweets por cada milisegundo que yo estoy aquí hablando. Hay 100,000 tweets que están fluyendo, más cuántos posts de Facebook, cuántas imágenes están subiendo en este momento. Para que se den una idea, si nosotros colocamos los CDs apilados uno sobre el otro, en los últimos 4 o 5 años se ha generado tal cantidad de información que podríamos llegar a la luna apilando esos CDs. Solamente en los últimos 5 años. Eso quiere decir que hay una revolución o explosión de información en las redes sociales que nos va a llevar ¿a qué? Pues a tratar de trabajar con esa información. Ahora bien, si existen estas plataformas, es por la necesidad del ser humano de comunicarse, de expresar algo. Pero vamos a pensar que lo que yo hoy coloque en alguna de estas plataformas, al final del día es como gritar en el Estadio Azteca. ¿Quién me va a escuchar cuando todos están gritando en el Estadio Azteca? A veces ni el de junto. Cuando gritan gol, a veces ni el de junto me va a escuchar. No escuchan ni nuestros sollozos, ni que estamos llorando por el gol. Pero lo expresamos en esa red social. ¿Quién está captando esa información? Pues sí, sí existe. Estas plataformas están captando esta información. Hay unas cosas que se llaman granjas de servidores donde se almacena toda nuestra información que nosotros gustosamente le estamos regalando a estos grandes monstruos. Si no, pues Zuckerberg no sería el personaje multimillonario que es el día de hoy, ¿no? Si no le regaláramos gustosamente nuestra información, pues no tendría esa cantidad de dinero. Y nuestra información es revendida a terceras personas o a terceras compañías. No voy a mencionar marcas, pero nos aparecen todos los comerciales cuando abrimos alguna red social. Incluso ya nuestro correo electrónico. Si a ustedes no les gustan las redes sociales, no importa. En su correo electrónico comercial me aparecen todo esto, ¿no? Ahora, todo este flujo de información está ahí. Pero ¿qué pasa, ya siendo más puntual, en casos de desastres? La diferencia entre el sismo de 1985 con el sismo de 2017, el S-19, pues efectivamente fue la tecnología. La capacidad de posicionarnos geográficamente e inmediatamente lanzar una alerta donde encontrábamos alguna persona dañada, algún edificio dañado o alguna persona que requiriera auxilio. Las mismas personas, algunas de ellas que se quedaron encerradas, fueron capaces de mandar mensajes a través de la plataforma de WhatsApp para enviar su geoposicionamiento y que fueran por ellos. Entonces, una diferencia significativa fueron los dispositivos móviles que hoy en día todos cargamos en la bolsa, ¿no? Y ahora voy a pasar. El flujo de información que se genera a través de estos desastres naturales es vasto. O sea, no tenemos ni siquiera la capacidad de analizarlo, ni tampoco de saber qué tan verdadero es. Esa es otra de las grandes preguntas. ¿Yo estoy compartiendo información fidedigna o a lo mejor la estoy inventando, no? A lo mejor la estoy inventando y estoy tratando de despistar a la autoridad o a los rescatistas, porque también existe esas mentes perversas que también lo pueden hacer. Y es ahí donde le dejo la palabra a mis compañeros. ¿Hasta dónde la ética de compartir o la libertad de expresión llega, ¿no? ¿Hasta dónde es capaz de llegar esa libertad de expresión o la ética de lo que vamos a escribir
en estas plataformas? Ahí les dejo la pregunta a mis compañeros. Doctor Rendón, por favor. Gracias. Bueno, pues hablando de ética, tomo la palabra. Antes que nada, quisiera hacer pues un breve comentario con respecto al heroísmo del pueblo mexicano. Se ha exaltado, se ha dicho hasta la saciedad, pero yo una vez escuché que, pues qué malo que un pueblo necesite héroes. La verdad yo desearía que en México ya no hubiera tantos héroes, no porque haya cobardes o indiferentes, sino simplemente porque no se necesiten. Qué bueno que un bombero sacó del incendio a una familia, pero pues hubiera sido mejor que no hubiera habido incendio. Qué bueno que rescatistas arriesgaron su vida, pero pues mejor que no se hubieran caído los edificios. Ante estas situaciones de desastre, surge la naturaleza humana en su máxima expresión, ¿no? Decía Egbert, las emociones, los sentimientos afloran, y ante esta situación imprevista y peligrosa, pues afloran esos héroes, aunque también están los hombres malos, ¿no? Dirían por ahí. Y esto nos lleva a la reflexión ética. Como ya se mencionó, este mundo de las tecnologías y de la información, pues conlleva a realizar acciones humanas, a insertarnos en ese mundo informativo, y como tal, como acción humana, entonces, es una acción moral. Recordando pues desde la prepa, yo creo, que todavía se nos daba ética, una acción, para que sea considerada moral, debe de tener dos características esenciales, ¿no? La primera, ser consciente, tener conocimiento de lo que se está haciendo, de las consecuencias que conlleva eso que se está haciendo, y por otro lado, la libertad. No tener una coacción, sino que se elige libremente esa acción. Y una tercera característica que a veces se olvida más en este mundo de los derechos humanos, pues es la responsabilidad. Toda acción moral conlleva una responsabilidad. ¿Y por qué estas acciones no tan morales, no acordes a lo que la mayoría hace, buscando el bien, buscando salvar vidas? Se ha discutido sobre el origen del mal. No vamos a resolver un problema que ya tiene, no sé, unos 3000 años. Desde el Génesis se preguntan. Pero básicamente yo veo tres respuestas a esto. La primera, el mal es producto de la ignorancia. Y por lo tanto, para combatir el mal, pues hay que educar, el conocimiento. Eso lo decía desde Sócrates, pero en la Ilustración, pues es el modelo paradigmático para luchar contra el mal. Vamos a educar, entonces vamos a organizar cursos para que se use bien la información, pero yo creo que pues todos sabemos lo que es el bien y el mal, intuitivamente por lo menos, ¿no? E incluso sabiéndolo, en la Biblia hay un pasaje de una carta de San Pablo, que dice: yo sé
lo que es bueno, pero hago lo malo. Otra versión, otra opción para explicar esa maldad es la voluntad débil. Sobre todo Kant habla que una voluntad fuerte siempre va a escoger el bien. Pero en la realidad hemos visto figuras históricas que incluso necesitaban una voluntad férrea, en ruso en acero, Stal, para hacer el mal. El mal a veces se necesita trabajar duro para conseguir lo que uno quiere. Y la tercera, que es la con la que yo me identifico, es sencillamente que el ser humano es un ser libre. Y esa libertad implica poder elegir el bien o elegir el mal. ¿Y por qué se elige uno y otro? Pues porque yo quiero, porque el ser humano quiere, porque la voluntad así lo desea. Decía Kierkegaard, el principio del placer, ¿no? Porque el elegir esto o aquello me causa placer. Y a veces me causa placer elegir el mal. Yo escuché después del sismo, ¿no?, cómo alguien activó las alarmas sísmicas, incluso después del 23, ¿no?, y se divirtió. Pues qué gracioso ver a la gente apanicada y corriendo bajo mi batuta, ¿no?, porque yo lo ocasioné. Y eso entonces nos lleva a esa desinformación. ¿De dónde sale? ¿Por qué sale? Desde mi particular punto de vista, pues están los agentes que se les ocurre. Miren, está el puente del periférico dañado, no circulen por ahí. Miren, se derrumbó este edificio, vayan ahí corriendo a salvar gente, etcétera. Lo que nos toca a nosotros como profesionales de la información es pues evaluar esas fuentes, ¿no? Inicialmente, en ese momento de desastre, sí estamos todos choqueados, no sé cómo se dirá en español, atolondrados. Y entonces sí, lo que nos dicen lo comentamos, ¿no? Recuerdo yo ahí abajo, nos dijeron, ya se cayó el monumento de la Revolución. Sí. Y ya se abrió la pista del aeropuerto. Bueno, ok, pero pasado ese momento, pues hay que empezar, como dicen los especialistas, a evaluar las fuentes, ¿no? Habilidades informativas. No seamos los soldaditos. Hay generales que organizan la guerra, que la planean, y hay soldados que matan y que mueren, ¿no? Pues en este mundo informativo hay mentes que crean esa desinformación. Pues no seamos los peones que sirvamos a esa desinformación. Bueno, también por el momento aquí le dejo, después continuamos con el diálogo. Muchas gracias por sus reflexiones, doctor Rendón. Pasamos el micrófono al doctor Hernández Pérez. Buenas tardes. Me gustaría comenzar con la primera pregunta en cuanto a los beneficios de contar con instrumentos y tecnologías de la información para ubicación de puntos geográficos. Aquí yo creo que han sido varios beneficios, pero también hemos tenido consecuencias negativas. Uno de los beneficios ha sido que podemos actuar con mayor rapidez, ya que tenemos información más rápida. Otro beneficio es que nos podemos adelantar, sobre todo, básicamente en el caso de huracanes,
¿no? Podemos adelantar teniendo la información. Tenemos ya mapas que nos indican la trayectoria, que incluso cualquier usuario puede ver. Mapas del viento, mapas de la intensidad de las mareas, etcétera. Entonces, bueno, estos son algunos beneficios, pero creo que el mayor beneficio puede ser la visibilidad del lugar, la visibilidad de los usuarios, de las personas afectadas. Por ejemplo, a diferencia del terremoto del 85, en la cual algunos medios, estaba leyendo que algunos medios llegaron a decir que la Ciudad de México desapareció por completo, que estuvo desconectada por varias horas, que se había tragado algo a la Ciudad de México, que había estado completamente desaparecida. Entonces dejó fuera del mapa a la ciudad por algunas horas, incluso algunos indican que por algunos días. Esto hoy con las redes, con el desarrollo tecnológico, pues podríamos decir que no sería posible. También otro beneficio ha sido también el desarrollo de las aplicaciones, y aquí concuerdo con el doctor Carlos, y además estas aplicaciones que nos han dado visibilidad también son colaborativas y se construyen entre todos los usuarios. Por ejemplo, pienso ahora en el Safety Check de Facebook y en el localizador de personas de Google, que a diferencia de otros, por ejemplo, con los actos terroristas, sí se tardaron en la Ciudad de México. Se tardaron alrededor de 4 horas, cuando en realidad nada más son media hora, incluso después de los atentados. Se tardaron, al menos en México, se tardaron 4 horas en activar esta localización de personas, tanto Google como el Safety Check de Facebook. Entonces, pues bueno, todas estas son beneficios que nos da la tecnología, no solamente para identificar los indicadores climáticos, sino también para colaborar. Además, también pienso en otras aplicaciones como que fueron importantísimos, como los mapas colaborativos, los cuales nos indicaron en dónde se detectaron ya sea edificios dañados, dónde podíamos ir a donar víveres, etcétera. También hay aplicaciones para contactos de confianza, para saber cómo actuar antes, durante y después de los sismos. Entonces, pues bueno, creo que estos son los beneficios. Además, hay un beneficio aquí que yo lo veo dual, la confianza. ¿Por qué? Porque algunas personas nos dan confianza en las redes sociales, pero por otro lado, esa confianza se puede perder cuando comienzan a circular las noticias falsas, cuando comienzan a circular información que pueda fomentar la zozobra. Entonces también ahí es dual la confianza, tiene estas dos cualidades. Muchísimas gracias. Lo que hemos escuchado y que considero que es muy importante para poder seguir esta conversación es que el ser humano hoy día somos sensores sociales y el ser humano tiene una responsabilidad. Y el ser humano tiene esa responsabilidad también de activar de una forma u otra todo lo que viene siendo lo tecnológico para poder ayudar al propio ser humano, porque para eso están estas plataformas, para dar un servicio, para dar un apoyo a la propia comunidad, a la propia sociedad y al ser humano como ente. Bueno, a partir de esto ustedes han platicado y nos han mostrado su punto de vista. La inmediatez y la emoción, yo desearía ver desde su punto de vista, doctor Piña García, de esa inmediatez y de cómo se impone la emotividad y el valor de la información, que creo que es algo muy importante, porque todos trabajamos con información de una forma u otra, pero ¿cómo usted lo percibe? Por favor. Bien, ya vamos empezando a construir esta charla y se empieza a poner bastante interesante. Entonces, ahora, con respecto a la pregunta del doctor, es la información, ¿qué validez tiene a la hora que nosotros la dejamos fluir? Es decir, tomamos nuestro gotero y aquí está el río de información, que es bastante fuerte, y vamos a empezar a tirarle gotitas nosotros. ¿Qué valor va a tener esa información? En principio, si nosotros estamos compartiendo nuestros, voy a decir sentimientos, tal vez no lo debería decir porque
cómo compartimos sentimientos a veces de manera textual. El hecho que yo diga que estoy triste, a lo mejor estoy siendo sarcástico, a lo mejor realmente no lo estoy sintiendo, pero vamos a suponer que somos verdaderos y compartimos este sentimiento, entre comillas, y decimos, bueno, aquí va mi gotita al río acerca de los desastres. Me siento triste, acabo de perder mi casa, mi hogar, mis pertenencias. ¿A dónde se va eso? Bueno, vamos a hablar otra vez de los dos monstruos. Facebook fue utilizado o es utilizado en los desastres para compartir imágenes, para compartir videos. Eso es lo que más vemos en Facebook, ¿ok? El doctor Hernández acotó algo muy muy fuerte y que tiene un pro y un con. Bien, el pro es que nos va a hacer sentir orgullosos como mexicanos y el con es ¿por qué demonios Facebook y Google se tardaron tanto en poner un safety check cuando hay un ataque terrorista en otros países de Europa y lo hacen casi de manera inmediata? ¿Por qué a nosotros, Ciudad de México, se tardaron 4 horas? Eso ya entonces mejor lo hacemos nosotros, ¿no? ¿Por qué nos abandonaron? Esa es la pregunta, y eso yo no la puedo contestar, ¿no? Habría que preguntárselo a ellos. Pero sí nos debemos sentir orgullosos como mexicanos que nosotros no nos abandonamos los unos con los otros, al contrario, empezaron a emerger plataformas como los chicos de Verificado 19S, que ellos eran creo aproximadamente 500 personas, empezaron a autoorganizar a través de grupos de WhatsApp y a enviarse a las zonas de desastre para empezar a corroborar y a darle veracidad a la información que estaba circulando en las redes sociales. Entonces, punto número 2, Twitter se utiliza para compartir información de dónde se requería ayuda, dónde había ocurrido un incidente, dónde había un centro de acopio, dónde se necesitaba a la Cruz Roja. Entonces, fíjense cómo cada plataforma servía para un fin. Teniendo esto, la información tenía que ser verificada y por eso este grupo surge como una manera de verificar. Porque el desastre sobrepasó la capacidad gubernamental de la Ciudad de México e incluso la capacidad nacional, ¿no? Federal. Entonces nosotros nos tuvimos que autoorganizar para tratar de ayudarnos los unos con los otros. Eso es para sentirse orgullosos como mexicanos. Y para tener cuidado con estas redes sociales que sí les encanta robarse la información, que sí cooperamos, pero cuando necesitamos un poco de ayuda, de verificar si estaban a salvo nuestros familiares, nuestros amigos, conocidos, pues se tardaron 4 horas. Nosotros tuvimos problemas en contactar en un principio porque la red de Telcel estaba saturada, ¿verdad? Pero bueno, no tardamos más de 1 hora en saber si estaba bien o había ocurrido algo. Entonces, 4 horas después ya era inservible el safety check. Muy bien. También hay que destacar que esta información tuvo que ser validada por los mismos ciudadanos. Los mismos ciudadanos fueron los que se encargaron de validar esta información con fotografías, con personal presente ahí, a través de lo que iba saliendo en los noticieros. Incluso también nos dimos cuenta que algunas cosas que salían en los noticieros pues eran información falsa, ¿no? Que habría que desplegar y por ahí le tiramos a noticieros como Televisa, ¿no? Que se encargaron de construir una historia para tener rating. Eso es lo que no se vale. Y volvemos otra vez a la pregunta de qué tan ético es eso, ¿no? Y lo que también comentaba el doctor Hernández, las fake news, ¿no? Todo lo que se hace alrededor, y hasta voy a decir algo que no debería, es este circo mediático que se levanta a través de la desgracia humana. Pero bueno, vivimos en esta época de la sociedad, en la era de las tecnologías de la información, donde estamos apegados a que todo lo que se genera en las redes digitales, porque hay que entender que estamos hablando de redes sociales digitales, no las redes sociales como las consideran las ciencias sociales. ¿Sí? Es muy diferente. Y una vez que entendamos eso, todos nos sumamos al río y a la información, y a lo mejor ahora Facebook nos dice, voy a facilitarte que expreses tus emociones, como lo acaba de decir el doctor. ¿Qué tipo de emociones se expresaron? Pues bueno,
nos da nada más creo que 5 opciones de expresar en Facebook. No es tan abierto a la hora de expresar emociones, ¿no? Entonces ya nos están acotando. Twitter creo que ni siquiera nos da la oportunidad de expresar emociones, la tenemos que poner nosotros, escrita. Entonces en términos textuales se recolecta la información y para ser puntual solamente se puede clasificar la mayoría de las veces en positiva, negativa o neutral. Entonces no puedo, por eso les decía yo que entre comillas hablaba de sentimientos. ¿Cómo voy a hablar de sentimientos o positivos o negativos o neutros? Porque los sentimientos son muy difusos. Lo que el ser humano es capaz de sentir es muy difuso. No lo puedo clasificar en 3, pero las máquinas solo entienden un idioma de unos y ceros. Entonces tenemos que enseñarles a clasificarlo de una gama más amplia. Entonces, respecto a la pregunta es, pues la máquina solo lo va a clasificar en positivo, negativo y neutro. Entonces, no hay tristeza, no hay, no sé, una emoción de pérdida total, una emoción de estoy llorando por impotencia, no lo hay. Tal vez caería de acuerdo a la palabra textual que utilicé. Hoy me fue de la fregada porque perdí. Fregada tiene un contexto a lo mejor negativo en mi diccionario y así lo entendemos. Entonces todo ese bonche de información, bonche positivo, bonche negativo y bonche neutro, porque eso es lo que entiende la máquina, no es un ser humano. Entonces por ahí paso el micrófono para quien quiera seguir con esto. Doctor Rendón. Bueno, continuando con esa reflexión del flujo de la información, surge también algo obvio, pero que no se ha reflexionado del todo. Cuando hablamos de necesidades de información, se entiende, pues se necesita la información. Pero cuando estaba pensando sobre qué decir en esta mesa, es esa necesidad. Tengo a Cuautla por ahí cerca que sufrió algo o bastante del sismo y lo asocié con el sitio de Cuautla. Y no sé si fue verdadero o falso, pero de niñito en la escuela primaria nos decían que en el sitio de Cuautla, cuando ya no tenían qué comer, pues hasta hervían los guaraches o cosas de cuero para tener, ahora no diríamos proteínas, ¿no? Pero pues para comer algo. La información también la necesitamos, ¿no? Para consumirla. Y si no se tiene una información buena, se busca, aunque sea el guarache hervido, ¿no? Se busca una información que, iba a decir satisfaga, pero que mengue esa necesidad, ¿no? Porque la información al mismo tiempo mueve a la acción que puede ser no hacer nada también, ¿no? Y entonces esas falsas informaciones, esas desinformaciones, por eso se buscan y por eso se usan y por eso se expanden, ¿no? Por esa necesidad de informar y de informarse. Bueno, hasta aquí le dejo. Voy a ordenar mis ideas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rendón. Doctor Hernández Pérez. Sí. Bueno, en cuanto a las implicaciones, que la inmediatez y nuestra emotividad, yo creo que también es importante tener en cuenta, los que utilizamos redes sociales, a quienes tenemos en nuestro feed, es decir, a quienes seguimos, a quienes tenemos en nuestros contactos de Facebook. Al menos desde mi experiencia, a mí me gusta tener como muy variado. Ahí de pronto veo estados de noticias, a veces de la banca, pero también de hoy me lastimé mi pie, hoy estoy triste porque mi perrito, etcétera. Entonces, pues bueno, esto es importante porque cuando nosotros escribimos un tweet, no sabemos quién va a ser nuestro usuario final, no sabemos quién nos va a leer, porque todo esto pues es
las redes sociales amplifican los discursos. Es decir, si uno está desesperado ahorita, en vivo, físicamente, pues puede decir muchos disparates, ¿no? Entonces eso también se va a reproducir en las redes sociales, pero en las redes sociales se queda guardado, lo exponen, alguien lo puede retuitear, alguien puede tomar una captura de pantalla y empieza a ser replicado miles de veces, y si tienes suerte millones, y a lo mejor tienes nada más 20 seguidores, pero te retuitea esta persona que es un influencer, o que tiene muchos seguidores, y de pronto ya tu tweet es visto en todo el mundo, ¿no? Entonces también es importante eso, también nuestro feed. Y algo también que tiene que ver con la inmediatez y la emotividad es también la propia construcción de las redes sociales, es decir, los algoritmos, porque tanto Twitter como Facebook, pues aunque tienen estas aplicaciones y esas herramientas, sus algoritmos no están construidos para ese tipo de desastres, porque de pronto yo lo vi, las personas en Twitter empezaron a decir, estoy buscando a tal familiar, ¿no? Pero de pronto, si tienes activada la sección de que te aparezcan los tweets más relevantes, ese tweet te va a aparecer a las 4 horas, al siguiente día, aun cuando ya encontraron a esta persona. Entonces también los que ven en ese momento, al siguiente día, a las 5 horas, pues si están preocupados van a seguir buscándolo, etcétera, aun cuando ya lo hayan encontrado, siempre y cuando pues tú no hayas eliminado ese tweet. También es una parte como de educación en el uso de las redes sociales. Y también, bueno, las implicaciones, pues yo veo aquí varias implicaciones. La primera es la falsedad, que tiene que ver con la desinformación, la imprecisión de la información, pero también la inmediatez y la emotividad dan pie a la colaboración, como también en la parte física, ¿no? En la parte no virtual, cuando uno se siente emotivo, pues también la gente te abraza, a veces tus amigos se acercan, etcétera. Y en las redes sociales también puede pasar eso, ¿no? Y lo vemos aquí con la colaboración. Y pues bueno, la falsedad, por supuesto que también se amplifica. Justo alguien en redes sociales ayer estaba viendo que tuiteó una foto de un periódico del terremoto del 57, donde no recuerdo qué periódico era, pero advertían sobre que tuviéramos cuidado de los falsos arquitectos y de los falsos peritos que iban de casa en casa diciendo que eran arquitectos. Entonces incluso algunos periódicos ya en México ya nos daban cuidado con las noticias falsas, ¿no? Entonces es interesante cómo ya a partir de 1957 no habían redes sociales, pero se manejaba también esta falsedad, los falsos arquitectos, los falsos peritos, etcétera. Y pues bueno, también es una llamada para muchos usuarios se quejaron de estos algoritmos de Twitter que no daban la oportunidad de, en caso de emergencias, pues nos pueden delimitar en México y aplicar ciertos algoritmos para que la información más importante en realidad sí esté en el top y sí podamos hacer un uso correcto de esta. Muchísimas gracias, doctor Rendón. Sí, ya me acordé lo que iba yo a decir. Hablando sobre eso, la inmediatez y la metáfora que decía el doctor Carlos sobre el goterito la gota de agua que se vierte en el cauce del río. Pues en alguna parte leí que el Amazonas empieza precisamente por el deshielo de los glaciares ahí en los Andes, ¿no? por gotitas. Tal vez con suerte esa gotita tiene repercusión. Y ya concretamente, ¿no? Como decía, nosotros ¿qué podemos hacer? Pues también, si no tenemos los conocimientos de sistemas de computación para armar la plataforma y manejar todo esto, pues por lo menos ser filtros en los mensajes que nos llegan en el Face, en el WhatsApp, ¿no? Yo tengo ahí mi grupo y que van a matar a los católicos en Irak porque ISIS ya conquistó esa ciudad. Bueno, pues ya los corrieron hace 3 meses, ¿no? Y mandan las fotos. A ver, espérense, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente? ¿Qué periódico? ¿Qué fecha? Mi influencia va a ser pues, con 20 personas, ¿no? Ese es mi grupo. Pero por lo menos actuar con eso. Y otra reflexión que me mueve
ya como desde el punto de vista de la filosofía. En la posmodernidad se empiezan ahí a alocar demasiado y hablan sobre el fin de la verdad, ¿no? Ya no hay una verdad, ya no hay realidad más, dice Nietzsche, dice Foucault, Lyotard. Pero pues, si un edificio se cayó, es que se cayó, ¿no? No es texto, no es interpretación, no es sentido, es la realidad. Entonces, esa verdad resurge y en forma de piedra textual, ¿no? Nos está en la cabeza. Y por último, eso que mencionaba de, pues ya en los 50 se hablaba de los malos arquitectos. Pues la tecnología lo que ha hecho es aumentar la fuerza de esas verdades y de esos procesos que ya existían desde antes, ¿no? Desde que el ser humano tiene voz, pero no había micrófono, entonces lo escuchaban sus cuates, se inventó el micrófono, ya lo escucha un auditorio, y se inventó el internet, pues entonces ya lo escucha todo el mundo, y las consecuencias de esto, por supuesto que van aumentando, ¿no? Si yo le digo una mentira a 3 personas, pues se asustan las 3 y corren y ya, ¿no? Si lo digo por micrófono ya van a ser 500, pero si lo pongo en Inter, pues van a ser miles. De ahí, pues la responsabilidad una vez más que nosotros tenemos. Muchísimas gracias, doctor Rendón. En esta parte que hemos escuchado voy a tratar de resumir, hacer un resumen, que hemos hablado de la validación de fuentes, de algunas reflexiones, de la educación en las redes sociales digitales, la colaboración, la información y su repercusión. Y mi pregunta a ustedes es la siguiente: ¿cómo nosotros que trabajamos con inteligencia artificial, que trabajamos con la investigación de noticias, que trabajamos con la ética y hacemos reflexión alrededor de la ética y la moral, cómo se debe de dar esa colaboración entre estas tecnologías, las fuentes de información y la comunicación de mensajes, y que sea de una manera reflexiva, moral y ético? Doctor Carlos, por favor. Gracias. Es una excelente pregunta y voy a empezar diciendo que ahora los estudios de ciencia de datos o Big Data, como le llaman ahora, son grupos interdisciplinarios donde existe diversas figuras o personajes en estos grupos que tienen que dar esa validez o ese granito de arena. Lo que pasó con estos desastres es que grupos de chicos o entusiastas, muchos de ellos informáticos, empezaron a desarrollar aplicaciones móviles que nosotros podíamos descargar en nuestro celular. Pero yo soy del área de ciencias de la computación, pero soy autocrítico. Es bueno que tengan esa capacidad de desarrollar estas aplicaciones de respuesta rápida. Sin embargo, nosotros como computólogos carecemos de la capacidad para el análisis ético, moral, de qué vamos a liberar como información al público y de qué manera la vamos a liberar. Digamos, somos un poquito más bruscos. Recibimos la información y se las volvemos a escupir, pero no estamos viendo la manera y las formas de devolver esa información porque carecemos de ese grupo.
O sea, aquí lo que sí se tiene que hacer es que no solo nos vamos a juntar un grupo de amigos que somos muy buenos programando aplicaciones o que somos muy buenos analizando información. No, vamos a juntar un grupo interdisciplinario que tenga esa capacidad de, bueno, yo voy a desarrollar esta aplicación, pero tú te debes de encargar de decirme, de orientarme, de asesorarme si es así como se hace, cómo se despliega, cómo se expone, cómo se va a exportar la información, si estoy siendo ético, si estoy siendo moral, o desde el punto de vista filosófico es correcto lo que estoy haciendo, o solamente porque le quiero tirar al gobierno y tengo la capacidad de montar estas críticas, ya me siento con el derecho de hacerlo. Es por eso que la presencia de este grupo es fundamental, para no caer en sesgos de opinión, porque es muy fácil sentarse frente a una cámara, frente a un micrófono y empezar a tirarle al gobierno, empezar a tirarle a las autoridades. La responsabilidad fue de todos y todos también nos ayudamos, pero también hasta dónde llega esa exposición que se tiene en las aplicaciones o en las plataformas sociales, ¿no? ¿Hasta dónde llegamos? Porque es muy fácil pues publicarlo todo en las redes sociales, pero hay que deslindar responsabilidades. Ahora, también las redes sociales tienen muchas limitaciones. Y voy a acotar aquí que no está todo el mundo en Twitter, ni está todo el mundo en Facebook. Eso es una gran mentira. Hace 2 años, con un colega de Imperial College, hicimos un estudio de qué se opinaba acerca de la cuenta de Enrique Peña Nieto en Twitter. Y la actividad donde se hablaba más de Peña Nieto era en el centro sur del país. El norte estaba completamente oscuro. O sea, al norte no le interesaba hablar de Peña Nieto. Entonces, si nosotros creemos que a través de nuestros tweets o a través de nuestros posts en Facebook vamos a iniciar una revolución en México, la respuesta es no. Las redes sociales son un canal de comunicación exclusiva y únicamente. Nos sirven para organizarnos, como funcionó en el desastre. Para iniciar revoluciones o cambios, no. Esas cosas son de fondo y esas cosas se hacen de otra manera, pero no se hacen a través de redes sociales digitales. Sirve como un canal de comunicación, nada más. Y un poquito remontándonos a la historia, lo que comentaba aquí el doctor Hernández y el colega sobre lo que pasó en el 50, pues hay una historia muy interesante en algunos pueblos de Polonia. Durante la Segunda Guerra Mundial se levantaron censos de población donde ya se tenía la clasificación de las religiones. Entonces le facilitaron a los nazis los nombres de por quienes tenían que ir. Y eso mismo hace Facebook. Cuando nosotros llenamos cada uno de los componentes que nos pide, porque nos pide hasta qué nos gusta comer, ¿eh? Nos pide religión, qué nos gusta comer, hasta con quién nos gusta salir. Vamos, sabe todo Facebook. El internet sabe todo. O sea, Google es nuestro médico de cabecera. Antes de ir al médico, primero ya le estamos preguntando al Google, es que me duele el corazón, como que siento que me va a dar un infarto. O sea, Google deben tener mucho cuidado con lo que le comparten. Este es su gran confidente, señores. O sea, el historial de Google es su gran confidente, más que su mejor amigo o amiga. Entonces tengan cuidado porque todo eso que le comparten, todo lo sabe. O sea, todo lo que me salió un lunar en la axila, o sea, lo sabe Google. Todo eso lo sabe, antes que su pareja incluso. Entonces, hay que ser responsables con lo que texteamos. Y otra cosa, Facebook se está convirtiendo como ese gran hermano o Big Brother de los seres humanos. Hace unos meses leí que si nosotros tecleamos algo en esa ventana del estado de Facebook y al final nos arrepentimos y dije, no, eso no lo voy a compartir, y le doy borrar, ya lo que tecleamos ya lo almacenó Facebook, aunque no lo hayamos compartido. Ya se lo quedó Facebook. Es el gran hermano. Entonces, seamos responsables
O la pregunta es, ¿cómo demonios nos vamos a educar en esta nueva era, ¿no? ¿Cómo demonios vamos a educar? Y ahí les dejo la reflexión a todos, ¿no? Muchas gracias, doctor Rendón. Bueno, ante la pregunta que planteabas, yo sigo siendo no escéptico, pero sí no convencido de una respuesta última y final, ¿no? Hay dos cosas que no me gustan enseñar, ahora sí como ya diciendo cosas secretas. Los seminarios de investigación y la ética. Porque no puedes enseñarles a investigar. O sea, ellos tienen que aprender a investigar. Tú les muestras, pues, les das opciones, ¿no? Pues tiene que se plantearse una pregunta y tiene que haber hipótesis, bueno, todo lo que ya sabemos. A ver, hazlo. Y en la ética, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Podemos, no me gusta caer en homilías. Muchachos, sean buenos. Miren que hay que hacer el bien y evitar el mal. Sí, tenemos que dar conocimientos, ¿no? Tenemos, en el Estado de México hay una materia muy bonita que se llama Teoría de las Humanidades, para Ciencias de la Información Documental. Pues les muestras el valor humano, ¿no? Les muestras historia, religión, arte, filosofía. El ser humano vale, el ser humano hay que respetarlo, al ser humano hay que quererlo. Tú eres ser humano, ¿no? Yo soy ser humano, y el ser humano vive en un mundo, y entonces si no hay ese mundo, pues no hay ser humano, entonces también hay que cuidar el mundo. Sí, pero al final de cuentas la decisión es del individuo. Y creo que lo que sí tenemos que hacer es mostrar claramente que a cada acción le corresponde una responsabilidad. Yo sé que es malo, yo sé que tomar es malo, y al otro día me acuerdo y dices, ya no, nunca más. Siempre lo han dicho, ¿verdad? Pero lo hago, sé que es malo, pero me gusta y afronto las consecuencias. Sé que fumar es malo, sí es malo, pero yo opto por fumar. Creo que esa es la respuesta, pues más cercana a lo último, ¿no? Ok, mira, tú tienes estas opciones, estas condiciones, estas elecciones, tú decides. Y lo que decidas es tu opción de vida. Y va a haber consecuencias. Y tienes que responder por esas consecuencias. Y tienes que afrontar esas consecuencias. Muchísimas gracias, doctor Hernández Pérez. Sí, a mí me gustaría tocar 3 puntos. El primero es que todos podemos caer en noticias falsas y en la desinformación. Absolutamente todos, independientemente que si tenemos un grado, estamos, digamos, hemos visto ya varias fuentes, cualquiera puede caer en noticias falsas, yo lo he visto, también he caído. Uno puede publicar algo que de pronto dice, bueno, en realidad no es cierto, o te puede poner en dudas. Y esto es por muchos factores, ¿no? Ahora los sitios web ya son muy fáciles de construir, cualquiera puede construir un sitio web que puede ser similar a otro, que hasta uno puede decir, bueno, este sitio web es real, es verdadero. Por la inmediatez, uno realmente tiene poco tiempo para fijarse tanto en el título del sitio web, tanto a ver quién lo hizo, quién está detrás, etcétera. Entonces, pues bueno, todos podemos caer en esto. Nos va a tomar un poco de tiempo tratar de identificar noticias falsas, identificar toda esta desinformación. Otro punto que comentó el doctor Carlos es sobre la responsabilidad
ser responsable en lo que publicas en redes sociales. Pero esto es un tema mucho más complejo de lo que parece, porque esta responsabilidad al publicar, que sí es muy importante, sobre todo si estamos en la academia, pero también con este discurso de la responsabilidad en las publicaciones, a veces se logra caer en la autocensura, en que uno está ya, digamos, formado en lo que uno va a publicar en las redes sociales. Es que bueno, ya no voy a publicar esto, lo que pienso, porque alguien puede hacer captura de pantalla de mi trabajo y me pueden despedir, ¿no? Es que ya me están vigilando, ¿no? Es que si pongo algo en contra del gobierno o de mi regidor o de mi presidente municipal, ya no puedo conseguir un trabajo porque me andan buscando. Entonces, de pronto ya se cae en una autocensura o en una censura, en donde para lo que se hicieron las redes sociales, que es para expresarse, ya es realmente lo que menos se hace. Entonces ya son discursos ya estructurados, ya de la manera en la que la sociedad quiere que te comportes, por precisamente esta, ¿cómo decirlo? Esta idea de ser responsable, llegando al extremo de la autocensura. Y por eso también hay que tener cuidado en ver ese tipo de situaciones. Y el otro punto es sobre lo que comentabas, Carlos, sobre las protestas o las revoluciones en Facebook y Twitter. Yo no sé hasta qué punto podría ser, digamos, un cambio las redes sociales. Lo que sí es cierto es que, bueno, efectivamente, ni Facebook es utilizado por medio mundo, ni Twitter, pero sí también te amplifican los discursos e incluso llegan a otros medios. Por ejemplo, mucha gente se entera de lo que dice Donald Trump por los periódicos. ¿Por qué? Porque los periódicos también, o sea, de Facebook y Twitter se bajan a los periódicos, se baja a la televisión, se baja incluso al WhatsApp, y ya de pronto a través de un tweet ya lo encontramos al siguiente día en el titular del periódico. Entonces, a lo mejor las redes sociales como si no pueden gestar, bueno, sí pueden gestar, digamos, una revolución, porque pueden empezar a maximizar todos sus discursos, porque como lo comento, por ejemplo, Donald Trump realmente ya ni hace conferencias de prensa, ya realmente todo lo utiliza ya por Twitter. Entonces ya todo el mundo se entera de Donald Trump por lo que hace, aun cuando no tengamos Twitter, ya porque el periódico al siguiente día lo recoge, lo alimenta, la televisión dice Donald Trump dijo esto en Twitter, o de repente vemos políticos que se están peleando en Twitter y lo vemos en la tele, etcétera. Entonces yo creo que también hay que ver ese lado. Por último, perdón. Sí. En cuanto a esta parte de qué podemos hacer para preservar valores éticos de la sociedad, entonces también, y desde el área de las bibliotecas, yo creo que se tienen que ver, sabemos que las bibliotecas son instituciones de libertad, de seguridad, pero sobre todo de confianza. Entonces también hay que explotar esta parte de las bibliotecas porque son lugares confiables, entonces donde también la información que se proporciona ahí es de confianza, y ahí los bibliotecarios, los bibliotecólogos y las bibliotecas tenemos un fuerte trabajo por hacer. Una muy interesante discusión, y creo que esta conversación que hemos empezado el día de hoy no lo vamos, o no sé, señora directora, no lo vamos a dejar aquí, porque este principio de libre circulación de la información que se centra en la libertad de expresión sigue vigente, y es un debate, aunque nosotros hemos trasladado de redes sociales viéndolo desde una perspectiva de ciencias sociales a redes digitales, considero que aún es vigente y sigue vigente, y se puede abrir otro canal de discusión y de conversación entre los bibliotecólogos y entre otros colegas que están trabajando estas cuestiones de información, de tecnología aunado a la información, de gobernanza y de lo que me gustó y que ustedes han resaltado en esta última parte, es la responsabilidad del ser humano, la responsabilidad individual que tenemos, la responsabilidad que tenemos como colectivo, y la responsabilidad que tenemos para expresarnos, que va con la libertad de expresión de cada uno de nosotros. Pero también lo debemos de hacer, sabemos que hay opciones, sabemos que hay condiciones, y sabemos que la decisión que tomamos que nos va a recaer en cada uno de nosotros. Quiero abrir
en este momento, si me lo permite los panelistas, a nuestro público, tanto aquí en sala como en Ustream y Livestream, si tienen alguna pregunta, que si desean comentar algo, pero muy breve a nuestros panelistas. La doctora Brenda alzó la mano y también y Francisco, el licenciado Francisco. No sé si nos pueden facilitar un micrófono, si no, no va. Por favor. Gracias. Bueno, principalmente felicitarlos, muy interesante la charla, pero bueno, una pregunta y un comentario muy rápido. Yo creo que además de lo que se ha ido comentando, que nosotros como profesionales de la información debemos de servir como filtro, también yo creo que debemos de ser como canalizadores. Si ya conocemos, bueno, primero filtrar la información que está circulando, pero también nosotros conocer previamente qué fuentes de información existen sobre la temática. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos canalizar hacia esas fuentes confiables? Que yo creo que también eso sería fundamental, además de las bibliotecas que se habían dicho. Y bueno, mi pregunta va dirigida al doctor Carlos. Cuando habló de que, bueno, somos sensores sociales, pero con el ejemplo que nos dio, yo más bien lo vería como productores de la información. Porque bueno, al estar subiendo al Face, al estar subiendo información al Twitter, yo lo vería más como productores. No sé si estoy en lo cierto o no. Gracias. Sí, bueno, mi nombre es Carmelo Guzmán. Me interesaría que la reflexión un poquito en el sentido de que gracias al sismo del 85 creo que se generó o maduró la protección civil, en donde tenemos una respuesta más rápida ante estos eventos. Esto ayudó a que en este sismo un poquito, yo creo, ayudara a salvar vidas. Por el otro lado, creo que nos falta tomar lecciones aprendidas de estas situaciones, porque nos falta madurez en muchos sentidos, en el sentido del protocolo de manejo de recursos humanos, en el sentido del manejo de la información, en el sentido de también la ética a todos los niveles, desde las personas que ayudamos y que queremos sacar también provecho de la situación, hasta los niveles altos gubernamentales, en donde se presta a decir yo hice, yo realicé, cuando fue la comunidad, el pueblo, en donde logró sacar mucho, ayudar a nuestro pueblo, básicamente eso. Sí, ¿se oye? Sí. Yo lo que me da vueltas en la cabeza es qué es lo que está, ahora sí, qué es lo que está involucrado en todo esto, ¿no? Desde la información hasta nuestras respuestas y nuestras reflexiones y sentimientos, etcétera. Y lo que me digo permanentemente es el lenguaje. Por supuesto, somos seres del lenguaje y es muy difícil manejar todo lo que dice el lenguaje, controlarlo, saber lo que va a pensar el otro, es imposible saberlo. Entonces, no se puede manejar tan hábilmente el lenguaje como para que salgan mensajes claros todo el tiempo. Y me parece que esa es gran parte del problema, ¿no? ¿Cómo nos van a leer? ¿Cómo nos van a entender si es que eso se da? O lo contrario, ¿cómo van a deformar lo que digo? Y digo deformar todos, ¿no? Cada quien recibiendo lo que piensa, lo que sabe, su manera de ser, etcétera. Es todo un mundo el lenguaje. Y es lo que subyace, me parece, a todos nosotros, ¿no? Y en esa medida, pues no sabemos cómo reaccionan cada uno de nosotros, ¿no? Ni ellos de nosotros. El doctor Ariel, y cerramos esta ronda de preguntas. Sí, buenas tardes.
Pues mi comentario y pregunta es más que nada hacia Carlos comentaba de esa interacción máquina-humano y todo lo de la reflexión que estamos haciendo sobre cómo las redes sociales digitales están interactuando, ¿no? La pregunta sí sería más que nada, sabemos que el acontecimiento nos movió muchas cosas tecnológicamente, humanamente, pero sí los grupos a donde nosotros compartimos la información, pudimos caer en la desinformación, pudimos caer en un acierto, pero desde su particular punto de vista como profesionales en cada una de las áreas que tienen, ¿cuál sería el mensaje en estos momentos que estamos en esta reconstrucción después del desastre del sismo o de las inundaciones hacia cómo manejar la información que nos está llegando actualmente y posiblemente la que vendrá más adelante con otra cantidad dotada de desinformación o otra dotación ahí que nos metería en conflictos sociales, personales, y cómo en nuestros grupos de redes sociales digitales que tenemos, cómo lo haríamos partícipe, ¿no? Muchas gracias. Cerramos esta ronda de preguntas. Doctor Carlos, por favor, y después paso el micrófono al doctor Rendón y por último al doctor Jonathan. Gracias. Bien, voy a abordar desde mi punto de vista, tratando de responder una de las preguntas, respondiendo a la señorita que me habla de productores sociales. Sí, por supuesto, solo que no lo quería decir así porque al final de cuentas somos los que alimentamos a estos monstruos, ¿no? Somos como que los que estamos cosechando, estamos trabajando en el campo de la información, somos los recolectores de algodón, por decir una analogía, que trabajamos las 24 horas, los 365 días, produciendo la información a Facebook y a Twitter, ¿no? Efectivamente, también es otra manera de verlo. Yo lo veo más como sensores sociales, porque me gusta esa manera de que nosotros también ya estamos equipados con una cámara y un micrófono. Por ahí se vienen en otras tecnologías el día de mañana, creo que se están desarrollando unos lentes inteligentes para comercializarlos después. Después ya ni siquiera vamos a necesitar el dispositivo móvil, sino que todo lo que visualicemos lo podemos grabar y en ese mismo momento subirlo a la internet, ¿no? Entonces vamos a hacer todavía unos sensores sociales con esteroides. Buenísimo. Un poquito lo que me comentaba por allá el licenciado sobre el lenguaje, pues es importante hablar del lenguaje, qué bueno que lo trajo a colación, porque el lenguaje que se maneja en las redes sociales es muy diferente. Pues estamos hablando de que los chicos, los denominados millennials, manejan un lenguaje muy diferente al que nosotros estábamos acostumbrados, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados, digamos, a un lenguaje un poquito más serio y formal, porque como redactábamos antes, ¿no? Las cartas, por así decirlo, éramos un poquito más serios. Ahora solo nos dan un espacio de 140 caracteres, donde tenemos que meter foto, meter un etiqueta, hashtag o gato, sismo, gato, CDMX, gato, ayuda. Entonces ahora los chicos hablan así. Entonces está temblando, hashtag sismo, hashtag CDMX, para que es una especie de clasificación dentro de este río. Son canales donde quiero que mi tweet vaya en el canal de sismo, quiero que mi tweet vaya en el canal de inundación, quiero que mi tweet vaya en el canal de ayuda, quiero que mi tweet vaya en el canal de centro de acopio. Entonces ya es una manera de clasificar nuestra información, ayudarle a las computadoras para decir, bueno, todo lo que me hable de centro de acopio, dámelo, porque ya está etiquetado con estos gatos. Todo lo que me hable de ayuda a sismo, dámelo. Todo lo que me hable acerca de Cruz Roja, dámelo. Y voy a sacar una información que tengo de los antes, durante y después del sismo. Estuve viendo qué palabras se empezaron a utilizar, y la palabra, la que más se utilizó fue gato, Fuerza México, y que se sigue utilizando, fue la que más. Después vino sismo, afectados, temblor, alerta sísmica, Pray for México, rescate primero. Estamos hablando que pasa el sismo, empiezan los rescates, se necesitan cosas, hospitales, Puebla también sale por ahí, Oaxaca también, solidaridad,
Empiezan a pasar los días y empezamos a hablar de INE, Locatel, empiezan a mencionar a Locatel, medios de comunicación como el Universal, Televisa, TV Azteca, empiezan a hablar ya de rescatados, empiezan a hablar otra vez de que la población, después viene acerca del Wi-Fi. ¿Se acuerdan que empezaron a decir, abran su Wi-Fi para que se comunican? Entonces van pasando las horas, van pasando los días y empiezan a brotar estas palabras. Empieza a salir EPN, Osorio Chong, entonces la gente empieza a reclamarle a alguien y empiezan a tirarle a EPN, a Osorio Chong, a empresas, ¿sí? Empieza a salir López Dóriga por ahí, Foro TV, empieza a salir otra vez Televisa, Fuerza México no desaparece, sigue saliendo. Después empieza a hablar del IMSS, empiezan a hablar de Cuernavaca también por ahí, y al final no al final, sino que empieza a haber un fake news de que va a volver a temblar en 48, 72 horas. Entonces aparece la UNAM para desmentir eso. Entonces vean cómo la ventana de tiempo nos dice mucho de cómo se fue antes, durante y después del sismo. Las redes sociales también nos pueden contar una historia. Entonces, el día de mañana, pues ya no nada más vamos a tener antropólogos, como los que, sino que después antropólogos computacionales o antropólogos digitales, ¿no? O ya me la estoy jalando, me estoy orinando fuera de la vecinica, pero bueno, ahí les encargo. Por ahí también me decían sobre, el doctor, por ahí, la liberación de... si me recuerda su pregunta, por favor, ¿cuál era? Me falta la de usted. Sí, ya me acordé. Bien, ahí esa pregunta también es muy buena porque ¿qué nos enseñó esto? Y se quejaban muchas de las personas que trabajan con las redes sociales y la información. Tardaron muchísimo las instancias gubernamentales en liberar quién construyó esos edificios. O sea, pararon esa información, no sé si fue a propósito, se les cayó el sistema, ya uno ya no sabe, porque es esa información que también debe estar en datos abiertos. Bueno, ellos lo presumían mucho, gobierno de la República dijo que debe estar gobierno de datos abiertos, y no estaba, porque de alguna manera tendríamos que buscar la fuente de que quién había construido esos edificios que se habían caído, ¿no? Y tardaron bastante en actualizar esa información. Y voy a decir un comentario porque es muy bonito que también tenemos el laboratorio de la ciudad, ¿no? Y es muy bonito que nos reunimos arriba de la azotea de un edificio y platicamos los problemas y nos imaginamos la ciudad en una burbuja y ya vimos pasar coches voladores en la Ciudad de México, ¿no? Pero a la hora de las contingencias es importante tener un protocolo ante estos eventos. Eso creo que sí sería, y es un protocolo que debería hacerse, que ahora creo que ya lo comentó Mancera, ¿no? Que lo va a hacer con instituciones como la UNAM, el POLI, etcétera. Bueno, tuvo que ahogarse el niño para tener este equipo del protocolo, y ahí lo dejo de mi parte. Gracias. Doctor Rendón. Pues brevemente, Francisco, por supuesto que la información está unida al lenguaje. El antiguo problema de pensamiento-lenguaje en filosofía se traslapa ahora con el problema de información-lenguaje. Y la información, pues, es un fenómeno humano. Entonces, como todo lo humano, no lo puedes enmarcar en algo ya estático, ¿no? Terminado, finalizado, absolutizado. Pues tú eres Francisco y te etiqueto, te clasifico, te catalogo y te pongo en tu estante, ¿no? El ser humano es infinito, sus intenciones son infinitas, van cambiando, pero al mismo tiempo no puedo decir que no lo conozco. O sea, no lo conozco totalmente, pero sí voy conociendo partecitas. Y esas partecitas son las que se pueden ir contrastando. Hablaba hace un rato sobre la verdad. Claro, para mí sí hay verdades chiquitas.
no hay la gran verdad, la última verdad, toda la verdad, pero sí puedo conocer ciertas cosas de ese fenómeno humano, de esas intenciones humanas. ¿Qué podemos hacer? Y ahí está otra pregunta que van en lo mismo. ¿Cómo pueden evitar no difundir información falsa? ¿Qué podemos hacer ahora como profesionales? Pues yo creo que como profesionales, decía yo, ser los filtros, ¿no? Evaluar esa información que se nos brinda. Evaluar desde la fuente, desde el autor, desde la ideología. Luego se ve que cuando hay un mensaje, la mala leche, ¿no? Los van contra la iglesia, o van contra el ejército, o van contra el presidente. A ver, como decía Leibniz, vamos a sentarnos y a calcular, ¿no? Y a ver. Y pues no están aquí los de usuarios. Pues las famosas habilidades informativas, ¿no? ¿Cómo se llama esta? Alfabetización informacional o informativa, dice Patti. Pues utilizándolas, ¿no? ¿Qué necesidad de información tengo? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que yo encontré de lo que están buscando? De eso que encontré, evaluarlo y utilizarlo. Porque sí, les digo, sobre todo en provincia, en Ciudad de México como que más o menos se mueve más ágilmente este flujo, pero en provincia me ha tocado por cuestiones familiares, la gente está desorientada, ¿no? ¿Y ahora qué hago? No, pues van a pasar a censar, te van a inscribir, te van a decir tu casa se perdió, se va a reparar o no tiene daño. ¿Y quién va a hacer eso? ¿Y cómo va a hacer eso? Bueno, ya pasó el censo, después que la demolición, que la reconstrucción. También los antropólogos informacionales debe de haber esa compromiso social, ¿no? de los bibliotecólogos, ¿no? de los profesionales de la información documental. Muchas veces ni siquiera esa visión de la necesidad de información que se tiene. No sé qué quiero, pero me hace falta algo. Bueno, ahí están las brigadas de informáticos, ¿no? de profesionales de la información, de bibliotecólogos, ¿no? A ayudar en ese aspecto. Doctor Jonathan, por favor. Sí, lo que comentaba en la primera pregunta respecto al lenguaje, pues sí es fundamental todo el análisis del lenguaje, sobre todo en redes sociales. Por ejemplo, Twitter, que tiene 140 caracteres aproximadamente, y que ahora, esto es precisamente su éxito, ¿no? Los mensajes cortos, nada más en el caso de los canales que se iban Gato Sismo, nada más uno requiere saber la información exacta, necesaria. ¿Por qué? Porque además a lo mejor tenemos un feed de 300 personas a las que seguimos, 400, 500, 1000, entonces también es complicado, y por la inmediatez y por la dinámica de trabajo que tenemos, estar leyendo posts pues muy largos, con párrafos y párrafos. Y de hecho, lo que decías del lenguaje, pues hasta hace poco, la semana pasada, Twitter estaba experimentando con expandir el número de caracteres a 280, me parece, ¿no? 280. Y bueno, dividió ahí a la mitad de tuiteros, unos que sí, unos que no, unos que van a acabar con Twitter, que por qué más información, que es la naturaleza, etcétera. Entonces, pues sí es algo que se tiene que discutir y sobre todo reflexionar. Y en cuanto a como profesionales, ¿cómo podemos evitar no difundir información falsa desde nuestras propias esferas? Pues es un tema muy, yo lo veo personalmente muy complejo, un poco complicado, porque evidentemente las noticias falsas pues van a estar ahí para toda la vida, van a seguir, es parte ya de nuestro ecosistema informativo. Incluso
recordemos que cuando empezó de moda el correo electrónico, empezaban estas cadenas de embrujos y de que si no mandabas a 60, que de pronto por ahí se empezaban a los canales de nuevos sismos, nuevos terremotos, ¿no? Entonces, llegaron a las redes sociales y por ahí se fueron. El WhatsApp de repente son cadenas ahora del sismo y que dijo tal, y de que si Norberto el cardenal tenía un tesoro en la escuela que se cayó, ¿no? Varias cosas que llegaron. Yo creo que también es importante este tipo de foros, sobre todo que inviten a la reflexión, tal vez abordarlo en algún seminario, porque esto de las noticias falsas, sobre todo en redes sociales, tiene que ver también con la censura, porque Facebook a raíz de esto estableció su fact-checking, que trata de ver qué noticias son verdaderas, qué noticias son falsas, pero de acuerdo al algoritmo, de acuerdo a los criterios de Facebook, que eso también lo replicó La Jornada, lo replicó el New Yorker, el New York Times, que tienen estos verificadores de información, pero estos agentes, digamos, estos periódicos, estas redes sociales, se están convirtiendo en los referees de la información. Entonces, y ahí el papel de las bibliotecas se está viendo un poco mermado, cuando tecnológicamente a lo mejor las bibliotecas sí pueden establecer un verificador de información, porque realmente no es tan complejo, pero estas empresas se las están llevando y de pronto los usuarios caen en lo que la información verdadera de lo que dice Facebook. Entonces nos estamos ya en burbujas informativas, etcétera. Entonces yo creo que también, además de estos foros, campañas para todo público, porque las noticias falsas no solamente afectan a los adolescentes, a los millennials, sino que también van personas que apenas están iniciándose en las redes sociales, que apenas están utilizando la computadora, internet, etcétera, hasta los más jovencitos. Entonces, eso sería por ahí. Lamentablemente, Francisco, ya tenemos, pero que como ya me dijeron que vamos a seguir esta conversación que hemos iniciado el día de hoy, entonces quiero agradecer al doctor Carlos Adolfo Piña García, al doctor Miguel Ángel Arredondo Rojas y al doctor Jonathan Hernández Pérez por su participación en esta mesa. Yo creo que nos han dado muchísimos elementos para poder seguir trabajando y conversar con otros colegas y para seguir esta conversación que iniciamos el día de hoy y llevarlo a otras temáticas y poder ampliarlo con otros colegas. Muchísimas gracias por su atención. A nuestros colegas que nos han seguido en Ustream y Livestream, espero que esta emisión desde aquí, desde el piso 13 de la Torre 2, les ha llegado correctamente, sin ninguna interrupción, y que nos han seguido con mucha atención esta conversación que hemos iniciado el día de hoy en esta mesa redonda con nuestros panelistas, que se intituló Flujos de Gestión de Información en Situación de Desastre. Sin antes quiero darles las gracias de parte de nuestra directora, la doctora Georgina Araceli Torres Vargas, por su participación, y entrego esta constancia al doctor Carlos Adolfo Piña García, por favor. Al doctor Miguel Ángel Arredondo Rojas y al doctor Jonathan Hernández Pérez. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Buenas tardes.